¿qué es lo que queremos decir con esto de adaptaciones relacionadas con el ciclo de vida? Y como ven ahí que dice, se transforman. Bueno, en general, lo principal de este grupo de plantas es justamente la capacidad de transformarse. ¿Por qué? Porque son plantas que la mayoría que tienen distintos tipos de adaptaciones no son plantas anuales, sino que pueden ser bienales, es decir, que cumplen su ciclo de vida en 2 años o en un poco más de años. En general tampoco hablamos, o no suele ser los más habituales que sean perennes, ¿sí? Es como que hay una alternancia donde la planta la vemos, digamos, por decir de algún modo, y una parte de su ciclo biológico donde no la vemos. No la vemos, pero hay órganos que sí están en general subterráneos o quizás a nivel de la superficie del suelo, y es como que pasan una parte de ese ciclo de vida de una manera más, o en una etapa, digamos, menos activa vegetativamente, o sea, algo más aletargado para aprovechar ese momento del año donde están las condiciones más óptimas para el desarrollo de la planta para poder completar el ciclo que vendría a ser florecer, fructificar y dar semillas. En general, este tipo de plantas suelen tomar esas estrategias, que es como lo que dice ahí la definición, que son vegetales que se hayan óptimamente adaptados a variaciones climáticas que se dan periódicamente a lo largo del año, ¿sí? En general, ¿qué pasa? Suelen, por ejemplo, tomamos a las especies que viven 2 años. Durante el primer año tienen una vegetación o vegetan activamente. ¿Esto qué quiere decir? Que van a producir gran cantidad de hojas, esas hojas durante la época favorable van a producir gran cantidad de fotosintatos, esos fotosintatos que no van a ser consumidos en su totalidad, van a ser reservados en algún órgano específico. Cuando llega el próximo del año siguiente, la etapa desfavorable, la parte vegetativa muere, sin embargo, en esos órganos que acumularon las reservas permanecen latentes para que en la primavera de ese segundo año se vuelva a generar la planta solamente para florecer, fructificar y dar semillas, ¿sí? A partir en gran parte de esos nutrientes que se acumularon durante el primer año. Ese es un ejemplo de un ciclo de vida típico de estas plantas que las decimos como que se transforman, ¿sí? Y como dice ahí, que ustedes pueden ver, hay una influencia siempre conjunta de factores térmicos, hídricos y lumínicos, ¿sí? Si se acuerdan de lo que seguramente estudiaron en fisiología vegetal, las plantas tienen obviamente su regulación hormonal, pero mucho de la regulación depende de la interacción o de la acumulación de horas de luz, de horas de frío, eh, y también, por supuesto, de la disponibilidad de agua que haya en el medio, que eso siempre es súper importante para todos estos organismos vegetales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos o qué es lo que vamos a estudiar. Muchas de las que vamos a ver en este grupo, sí, muchas, no todas, pero muchas se comen, las usamos en nuestra alimentación diaria. Vamos a ver algunos ejemplos de raíces, como son la raíz napiforme y los tubérculos radicales. Vamos a ver algunos ejemplos de tallo, estolones, rizomas, hipocótilos y tubérculos caulinares, y algunos ejemplos de hojas que son los que llamamos en conjunto bulbos. Bueno, vamos a empezar con ejemplos de raíces. Como decía la primera placa, vamos a estudiar raíces napiformes, que como ven ahí, el ejemplo es la zanahoria, y un tubérculo radical que, como también ven ahí, el ejemplo clásico es la batata. ¿Qué pasa? La raíz, si recordamos también de los cursos previos, ¿se acuerdan que habían dos sistemas radicales principales? Uno es el sistema radical pivotante, donde hay una raíz principal o una raíz mayor o primaria, que es la que es la que como que siempre se diferencia y es el eje de todo ese sistema, a partir de la cual se van a generar o se van a ramificar raíces secundarias, terciarias y demás, generando como
pareciera como un arbolito, si se quiere, con un eje principal y un montón de ramificaciones. Sistema radical pivotante. Y el otro que habíamos estudiado es el sistema radical fibroso. Si se acuerdan, el sistema radical fibroso está formado por muchas raíces de tipo adventicias que si uno descalza la planta parece como si fuera una cabellera. ¿Por qué vuelvo a este concepto que seguramente ustedes ya trabajaron? Porque justamente la zanahoria en realidad es esa raíz primaria o esa raíz principal de lo que sería un sistema radical pivotante. Lo que sucede es que esta raíz principal se engrosa, ¿sí? Hay proliferación o hay gran proliferación del parénquima de los tejidos vasculares, y en ese parénquima de los tejidos vasculares es donde se van a acumular las sustancias de reserva. ¿Qué es lo que mayormente acumula la zanahoria? Todos seguramente habrán comido zanahoria en algún momento, o les gusta o no les gusta. En general tiene un sabor más bien dulzón, si se quiere, o sea que tiene alto contenido de hidratos de carbono de tipo simples, ¿sí? Y por supuesto también es conocido por su color y su contenido de carotenoides que genera para nosotros, para los humanos, un aporte de vitamina muy importante, ¿sí? Y si se fijan, o sea, alguna vez a quienes les guste cocinar quizás también habrán prestado atención, ven que las zanahorias siempre tienen como unas rayitas. Si se fijan, esas rayitas van a estar como en hileras, como se ve ahí, ¿sí? Todas esas rayitas son cicatrices o los lugares, fíjense cómo se ve acá, donde están saliendo esas raíces secundarias o raíces laterales, ¿sí? Básicamente eso es lo que podemos decir de lo que es una raíz napiforme, y el ejemplo siempre clásico es la zanahoria, ¿sí? Una raíz primaria o principal engrosada, la cual acumula reservas y de la cual también podemos ver que van saliendo estas pequeñas raíces laterales o raíces secundarias que se ven por supuesto, muchísimo más delgadas de lo que es la raíz principal o la raíz napiforme. Si vamos al otro ejemplo, tenemos la batata. ¿Qué pasa con la batata? A diferencia de la zanahoria, la batata es las raíces adventicias, ¿sí? Que se puede ver acá está la base de la planta, tenemos estas raíces, y alguna de estas raíces adventicias se empieza a engrosar y a acumular una gran cantidad de reservas, ¿sí? Entonces, cada uno de esas acumulaciones se produce como una deformación, si se quiere, de la raíz, ¿sí? Porque empieza a acumular gran cantidad de reservas, se prolifera también gran cantidad del parénquima también de los tejidos vasculares, y se produce esta distorsión de lo que sería una raíz adventicia, digamos, clásica, que son obviamente finas, delgadas y largas, como por ejemplo podemos ver esta que se ve ahí, ¿sí? Empieza a acumular reserva y se produce esta, por decirlo de alguna manera, deformación de lo que sería la raíz original. A esta estructura la denominamos tubérculo radical, ¿sí? Y el ejemplo clásico es la batata. De estas raíces adventicias, si alguna vez también prestaron atención cuando tuvieron alguna batata cerca, salen, ¿sí?, pequeñas raícitas que son raíces laterales. Ahora bien, podrían preguntarse, en la zanahoria parece como más lógico que fuera una raíz. ¿Qué pasa si yo tengo un tubérculo radical sin saber o sin la ubicación de la parte de la planta que es? ¿Cómo me doy cuenta si pertenece a una raíz o si fuera, por ejemplo, un tallo? Bueno, lo que es clásica con un tallo. Un tubérculo caulinar, que lo vamos a ver ahora en un ratito, siempre yo voy a poder reconocer la posición donde se encuentran las yemas. Mientras que en un tubérculo radical no voy a distinguir yemas, justamente porque proviene de una raíz que no las tiene. Y en este caso también, la batata, y un poco más notorio,
tiene una gran concentración de azúcares, ¿sí? Por eso el sabor de la batata es netamente dulce, ¿sí? La mayor cantidad de acumulación de reservas es justamente azúcar. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de tallo. En cuanto a tallo, vamos a ver primero estos dos ejemplos que por ahí los relacionamos más con lo que es la reproducción asexual de las plantas, porque también colaboran en eso, pero si los analizamos desde el punto de vista técnico, tanto los estolones como los rizomas son adaptaciones que le permiten, digamos, o relacionadas con el ciclo de vida de las plantas. Ahora bien, si ustedes ven, yo les digo, esto es un estolón y esto es un rizoma. Y ustedes van a decir, bueno, pero la verdad es que son iguales, ¿cómo nos damos cuenta? La definición biológica, o la que usamos los biólogos o los botánicos, es que los rizomas acumulan sustancia de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hago un cortecito del rizoma y pongo, por ejemplo, Lugol, que quizás es un reactivo que han usado, el Lugol es un colorante específico para la detección de hidratos de carbono, entonces yo voy a poner Lugol en ese corte de rizoma y seguramente voy a tener un resultado positivo, es decir, que se van a teñir de negro los gránulos de almidón que pueden estar, por ejemplo, en la médula o en la corteza. Mientras que los estolones no acumulan sustancias de reserva, o sea que si yo hago el mismo procedimiento y utilizo Lugol, en este estolón me va a dar negativa la prueba, no tiene sustancias de reserva. Eso es en cuanto a la definición el concepto de cómo lo clasificamos los biólogos. Ahora bien, si queremos una clasificación más, digamos, sencilla, podemos usar el concepto que usan mucho los agrónomos, que a mí me gusta mucho. ¿Qué dicen los agrónomos? Bueno, para los agrónomos, los rizomas son los que crecen subterráneamente. O sea, va a ser un tallo alargado que va a crecer subterráneamente, mientras que los estolones son esos mismos tallos alargados cuando crecen sobre la superficie de la tierra. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar tanto en un rizoma como en un estolón? Va a ser un tallo alargado, ¿sí? Digamos de los que se dicen como postrados o rastreros, ¿sí? Que va a crecer, bueno, sobre la superficie de la tierra o debajo de ella. Vamos a ver nudos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el nudo del tallo es la región donde se ubican las yemas? ¿Sí? Y la región entre dos nudos sucesivos es el entrenudo, o sea que vamos a reconocer nudos donde va a haber yemas, vamos a reconocer entrenudos. Y uso este ejemplo por acá, en el nudo, siempre en general se van a desarrollar raíces adventicias y en la parte aérea se va a desarrollar una ramificación del tallo y después hojas nuevas. Esto va a pasar tanto en el estolón como el rizoma, y eso es lo que hace que las plantas que tienen este tipo de tallos, en general se las considera como que son unas rápidas colonizadoras, porque enseguida van produciendo estos tallos que van como esparciéndose y generan eso, las plantas como que decimos que forman matas, que suelen ser redondas o muchas que se van propagando como estirándose y tienen una tasa de colonización muy rápida. En general tienen siempre estos tipos de tallos. ¿Y esto qué pasa? Si, por ejemplo, se rompiera este estolón acá o se rompiera este rizoma acá, esto, la parte, digamos, que quedara desconectada de la planta madre, no moriría, sino que al contrario generaría o hubiera duplicado la planta, ¿sí? Porque generaría una planta nueva. Y es por eso que muchas de las malezas que son altamente, digamos, combatidas o que se quieren combatir en distintas producciones, tienen estos tipos de tallos, lo que hace que, por ejemplo, si las tierras son aradas o son, digamos, cultivadas de alguna manera, o sea, o se genera alguna labor de manejo, sea cual fuera,
se produce una multiplicación, digamos, como accidental de la planta, y muchas veces eso hace que los campos cada vez tengan mayor cantidad de maleza, o sea, según la estrategia de la planta, ¿no? Por ejemplo, en la zona de acá, de Bahía Blanca o de provincia de Buenos Aires, tenemos mucho problema con la flor amarilla, y en general tienen algunas de estas estructuras que cada vez que las tierras son aradas, la planta se fragmenta. Sí, algunas se mueren porque son descalzadas y se dan vuelta, pero muchas terminan siendo trozadas, digamos, y reproducidas accidentalmente, y eso hace que sigan constantemente colonizando más y más tierras, y a veces resulta muy difícil de controlarlas. Y esto en general también pasa mucho, y por eso hay que tener mucho cuidado con especies de las que son consideradas como invasoras. ¿Qué quiere decir? Que son especies muchas veces exóticas, es decir, que se han introducido a Argentina por una determinada razón y que han escapado del cultivo, y al tener distintos tipos de estas estrategias compiten más efectivamente con la flora nativa y muchas veces la desplazan. Entonces, en general, el manejo de las plantas que tienen este tipo de estructuras suele ser muy difícil cuando uno quiere hacer distintas labores, ya sea algo más económico y pensando en malezas, o quiere hacer algo más de conservación pensando en control de especies exóticas. ¿Sí? O sea que esta estrategia de que las plantas se pueden reproducir vegetativamente o asexualmente y sexualmente hace que, sobre todo en estas que consideramos, por ejemplo, invasoras, combatirlas o controlarlas sea o no sea tan sencillo, ¿sí? Y tienen, en este caso, este tipo de estrategias que les ayuda en ese sentido. Bueno, también habíamos hablado íbamos a hablar de los hipocótilos. En este caso, el ejemplo clásico, otra más que también nos comemos, son las remolachas o los rabanitos. Sobre todo en la remolacha va a depender del tipo de remolacha que estemos hablando. En general uno, o no nos damos cuenta, porque cuando la compramos está descalzada, la compramos en la verdulería, salvo quienes estén cultivando sus propias hortalizas, que eso está buenísimo, por ahí tienen más fijado cómo es el proceso de que se genera la remolacha, sino para el resto por ahí estamos como un poco alejados y vemos esa estructura y decimos, bueno, será una raíz engrosada. Pero en realidad, si vemos este dibujito de acá, en la remolacha van a pasar distintas cosas, y si bien la raíz puede formar parte de la remolacha, va a ser diferente según la variedad. Por ejemplo, fíjense en este caso, siempre acá lo que está pintado como de color bordó es la parte del hipocótilo. En algunas variedades de remolacha, la mayor parte de lo que nos comemos es la raíz, y en este caso sería como lo que presentamos con la zanahoria, ¿sí? Una raíz principal engrosada, pero una parte está sobre la superficie de la tierra, y es el hipocótilo. ¿Se acuerdan qué era el hipocótilo? El hipocótilo es ese trozo o esa sección de tallo que se encuentra por debajo de los cotiledones. ¿Sí? Ese tallo que se encuentra por debajo de los cotiledones es el hipocótilo, y el tallo que se encuentra por encima de los cotiledones es el epicótilo. Entonces, la mayor proporción en esta variedad de remolacha es la raíz que está engrosada, mientras que hay una porción de hipocótilo muy pequeña, que en general siempre está, puede estar por encima, puede estar por debajo de la tierra, en este caso está por encima, que también forma parte de esta estructura que nosotros consumimos. Fíjense este ejemplo de remolacha, que suele ser el más usual de los que usamos como hortaliza. La raíz principal o la raíz primaria, fíjense que en general es delgada, es un poco más gruesa que en otras plantas, pero no llega a tener mayor engrosamiento. Sin embargo, fíjense cuánto de engrosamiento y proliferación de tejidos y acumulación de reservas se da en esta sección del hipocótilo.
Y después tenemos esta tercera variedad o tercer ejemplo, donde tenemos parte de la raíz formando la estructura comestible, pero la mayor parte vuelve a ser esta sección de hipocótilo. Piensen siempre que cuando hablamos de estos órganos que son tuberosos o que están engrosados, ¿sí? Hablamos de proliferación de parénquima, y en ese parénquima es donde se va a acumular la sustancia de reserva, que puede ser un hidrato de carbono, azúcares. Hidrato de carbono quise decir refiriéndome a los complejos, tipo almidón, o hidrato de carbono simples, pensando en azúcares, sumados a algún otro compuesto específico, como en el caso de la zanahoria son los carotenoides, y en el caso de la remolacha también tiene pigmentos de tipo xánticos, ¿sí? Las antocianinas que tienen esos colores más violáceos. Y acá, por ejemplo, tenemos como un ciclo eh, de vida de otro ejemplo de remolacha. En este caso, fíjense que, a diferencia de como lo vemos acá, está todo formando subterránea, ¿sí? Sin embargo, acá hay una pequeña porción de epicótilo también formando parte de esa estructura que consumimos. Otro ejemplo para tener en cuenta, y a veces esto no es tan fácil de ver morfológicamente, ¿sí? Acá lo explicamos y parece algo sencillo de reconocer, pero en realidad no siempre es así, sino que nos basamos en estudios de personas que se han dedicado a seguir el origen de estas estructuras para poder entenderlas y así entender cómo es que funciona o interpretar cómo es la estructura de los diferentes órganos que vemos en las plantas. Y este por ahí es el más conocido o el que tiene más historia. Y bueno, además creo que allá para ustedes, en el norte del país, es un cultivo muy especial, que es en este caso la papa, ¿sí? Con todas las variedades de lo que por ahí mal se conoce o separamos lo que son, no sé, acá a veces uno va a la verdulería y venden los papines chiquititos y dicen, bueno, estos son papas andinas. En realidad, la papa es una especie que se originó allá en el noroeste argentino, parte de Bolivia, Perú, tenía una distribución en toda esa zona ya, la especie, ¿sí? Y bueno, después fue seleccionada comercialmente porque como en distintos aspectos, consumir papines chiquitos no era redituable desde el punto de vista económico, entonces se comenzó a seleccionar la especie para obtener como las papas comerciales actuales, que son enormes y muchas veces no tienen el mismo sabor que los papines tradicionales, que no han tenido toda esa selección y manipulación que sí han tenido otro tipo de cultivos. Así que a mí realmente es uno de los cultivos que me interesa mucho, sobre todo porque tiene mucha relación o estrecha relación con pueblos originarios, y ha habido mucha gente que ha estudiado y ha trabajado la relación entre los cultivos de papa y distintos pueblos, y realmente han salido cosas sumamente interesantes que, bueno, por ahí da para otra clase entera, para trabajar algo de lo que es etnobotánica, que es súper interesante, y dejamos la puertita para quien le interese por ahí. Si tenemos tiempo en las últimas clases, podemos sumar algo de eso. Pero bueno, volviendo a lo que nos toca ahora, que es la parte más técnica, uno podría decir, bueno, yo veo una papa, crece debajo de la superficie, crece en el suelo, digamos, subterráneo, y yo veo acá y pareciera en esta foto que como que fueran parecidos a la batata, que fueron tubérculos de tipo radical. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Parece como muy raro. Si venimos a esta imagen, fíjense, acá tenemos la planta de papa y hay algunos tallos
¿sí? Tipo, algunos dicen rizomas, otros dicen que son estolones, que crecen paralelos a la superficie del suelo. Y en algunos de sus extremos o ramificaciones se empieza a producir mayor desarrollo de parénquima y a acumular sustancias de reserva. Fíjense que acá están más grandes. ¿Qué pasa? Estos tallos que al ir generando estos tubérculos se hacen más pesados, por el mismo peso del tubérculo que se va generando, como que se van enterrando, ¿sí? Entonces, lo que empezó siendo un tallo aéreo, y uno lo reconocía muy bien como tallo, termina quedando enterrado y fíjense como por ejemplo acá, una vez ya enterrado sigue acumulando reservas y eso es por lo que después cuando descalzamos la planta de papa, todos estos tubérculos que son caulinares terminan saliendo debajo de la tierra. Es algo similar a lo que pasa con los manís, ¿sí? El maní es un fruto, la flor es aérea, obviamente, se produce la polinización, la fecundación, se genera el fruto, y ese fruto, por su peso, termina cayendo, ¿sí? Como apoyándose, porque la ramita no lo llega a mantener, apoyándose en la superficie del suelo y termina estando enterrado, ¿sí? Algo similar es, salvando las distancias, que el otro es un fruto y esto es un tallo, pero el proceso en sí termina siendo algo parecido, ¿sí? Un órgano que fue aéreo y terminó, por la circunstancia del peso y de la acumulación de reserva, enterrándose. Y lo que les decía antes, si yo tomo un tubérculo caulinar, lo voy a ver, seguramente ustedes habrán comido papa o comen papa asiduamente. La próxima vez los invito a que la miren un poco más en detalle y van a ver que tiene como pequeños orificios. Si alguna vez se les quedó olvidada una papa en algún lugar, habrán visto que brotan. Bueno, ¿por qué la papa puede brotar y la batata no puede brotar? Justamente porque la papa puede brotar porque tiene yemas, y a partir de esas yemas es de donde se originan las raíces adventicias. En general, siempre cuando brotan, terminan produciendo raíces adventicias, y si uno esa papa brotada la enterrara, probablemente podría recuperar una planta de papa, ¿sí? En cambio, acuérdense que en la batata eso nunca va a pasar. La batata es una raíz, no presenta yemas, por lo tanto nunca va a brotar. Después, en cuanto a estructura, sí, los dos son tubérculos, tienen una gran proliferación de parénquima y acumulación de reserva. Básicamente, en el caso de la papa, la gran acumulación es de almidón, ¿sí? Por eso su gran valor o como aporte nutricional como fuente de hidratos de carbono complejos, como es el almidón. Y en algunas de estas variedades de papines, bueno, ustedes seguro tienen más suerte de apreciar más que nosotros acá, que por ahí llegan esporádicamente y a un precio súper elevado. Tienen distintas coloraciones e incluso algunas son más dulzonas que otras, hay distintas variedades, y ahí tiene que ver un poco con el balance entre acumulación de hidratos de carbono complejos o simples como son los azúcares. Y de esta sección nos quedan los últimos, que son las hojas, y vamos a presentar solo dos ejemplos. Habría algunos más, pero para que quede como la puertita, aunque sea, de haberles presentado estas cosas, y quien les guste o quien decida trabajar va a tener mucho más para estudiar, que son los bulbos, ¿sí? El bulbo es una transformación de una parte de la hoja. Si bien también en la base del bulbo uno va a encontrar el tallo de esa planta, que también está como transformado, la mayor parte del bulbo la forman las hojas, y por eso hablamos de que es una hoja transformada, son varias hojas transformadas. Los ejemplos clásicos son la cebolla y el ajo, ¿sí? Que son bulbos tunicados, y vamos a presentar como otro ejemplo el hinojo como un bulbo escamoso. Veamos los bulbos tunicados. Empecemos por ahí con la cebolla, que es la más conocida. En la parte, digamos, como basal del bulbo, lo que yo voy a encontrar es un platillo
del cual van a salir un montón de raíces adventicias, y ese platillo que va a estar en esta zona es el tallo. El tallo en este tipo de plantas tiene los entrenudos como concéntricos. Y eso es lo que justamente hace que estas, como las hojitas o las capitas de la cebolla, parecieran como que estuvieran unas dentro de otras. ¿Por qué? Estas capitas son las vainas de las hojas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las hojas de monocotiledóneas, las partes de esas hojas eran vaina y lámina? Bueno, en este caso particular, estas son las vainas. ¿Sí? La lámina todavía no, la lámina saldría para acá arriba, todavía no se ha desarrollado. Entonces tenemos estas vainas que están dispuestas como en círculos concéntricos, donde las más externas van a terminar protegiendo a las más internas. Y de hecho, las más externas de todas, que son estas que se ven acá, están como resecas, ¿sí? Lo que van a hacer es proteger al bulbo completo de la acción de la contaminación con patógenos y también de la desecación. Si se fijan en este caso, ejemplo de la cebolla, podríamos contar un montón de vainas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá pareciera que hubiera 7 y así, sí, podríamos seguir contando. ¿Por qué digo de contar las vainas? Porque si vamos a un diente de ajo, vamos a contar una sola vaina y después ya viene la parte central, que sería lo que comúnmente se le llama como brote, ¿sí? Lo que forma parte de lo que sería como la parte central o lo que se va a estirar y va a formar la planta. Eso justamente es una diferencia entre lo que es una cebolla, que es un bulbo simple, versus un ajo, que es un bulbo tunicado compuesto. ¿Sí? La cabeza de ajo es lo que es el bulbo completo, por eso se le llama bulbo compuesto, versus la cebolla, que está formado por una sola unidad y es un bulbo tunicado simple. Pero si analizamos cada diente de ajo en particular, que sería el equivalente a la cebolla, porque sería el bulbo simple, encontramos la diferencia, que la cebolla está conformada por muchas vainas, mientras que el diente de ajo solo está formado por una vaina, en este caso, o a lo sumo por 2. Y después otra diferencia es que cada diente de ajo está protegido por una de esas vainas secas y además toda la cabeza de ajo también está protegido por vainas secas. ¿Sí? Mientras que la cebolla directamente toda la unidad está protegida por una de esas vainas secas. Y si miramos el bulbo escamoso, es igual, siempre el bulbo está formado por esta parte, ¿sí? Que es la vaina de la hoja. Y acá si lo vemos, vamos a ver que en esta parte está el tallo también, pero fíjense que van saliendo como alternas. Quizás se aprecia un poco mejor acá, pero fíjense, esta vaina sale hacia un lado, esta sale hacia el otro y van estando como imbricadas, como una dentro de otra, pero además desplazados, ¿sí? Porque acá la disposición de esas vainas es alternada, en lugar de estar acá como están en la semilla, en la cebolla, perdón, que están concéntricas, ¿sí? Quizás en este que está cortado no se alcanza a apreciar, bueno, acá un poco. Esta sale de esta base y este sale un poquito más arriba, ¿sí? Pero creo que básicamente se ve mejor acá, donde acá hay una de las vainas y la otra está adentro hacia el otro lado y esta tercera estaría hacia allá y así van estando como alternadas y una dentro de otra, pero hacia uno y otro lado. Sí, entonces, 2 ejemplos de bulbos. Siempre los bulbos van a ser modificaciones de parte de la hoja, ¿sí? 2 ejemplos bien clásicos, el bulbo tunicado, que puede ser simple o compuesto, y un bulbo escamoso. Otra cosa importante, como pueden ver, es que el bulbo escamoso, a diferencia del tunicado, no tiene una cubierta que lo proteja externamente, ¿sí?
no tiene, digamos, esas vainas especializadas para especializadas simplemente en protección, sino que directamente están las vainas expuestas. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Quieren que volvamos para atrás en algo, para repetir algo? Si no, pasamos a esta siguiente categoría. Bueno, seguimos. Cualquier cosa me dicen. Ah, perdón, que no los no presenté. Entonces pasamos a la segunda categoría que vamos a ver hoy, que son las adaptaciones relacionadas con el acceso a los nutrientes. ¿Qué pasa? Pensamos muchas veces en las plantas como, bueno, son organismos autótrofos, los vemos verdes, fotosintetizan, sí, tienen que tener el acceso a nutrientes, tienen que tener agua y algunos elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, y con eso ya está. Y pensamos que las plantas son o se manejan todas de esa misma manera o pertenecen todos a esa misma categoría. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar un poco o ver cómo se relacionan las distintas plantas con el acceso a nutrientes, nos empezamos a sorprender porque hay algunas variaciones muy notables. Entonces, como recién les decía, si hablamos de los organismos vivos en general, vamos a tener dos clases bien marcadas. Pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. Y las plantas, de hecho, también lo pueden ser. La mayoría, obviamente, son autótrofas, pero hay un cierto grupo que son heterótrofas. Y dentro de esas heterótrofas pueden ser heterótrofas completamente heterótrofas, es decir, que no fotosintetizan nada, o algunas que pueden ser facultativas, es decir, pueden fotosintetizar, pero si en algún momento, por alguna cuestión, no lo pudieran hacer, pueden obtener sus fuentes de energía por otra vía. Y ahora vamos a ver un poquito ejemplos de estos grupos. Entonces, volvemos a repetir. Las autótrofas son las que son capaces de sintetizar sus sustancias orgánicas. ¿Cuáles son las sustancias orgánicas? Bueno, fotosintatos, azúcares, ¿sí? Básicamente. Hidratos de carbono, simples o complejos. ¿Sí? Acuérdense, por ahí los simples es como en los organismos nuestros para usar en el momento, y los complejos son los de reserva. ¿Sí? En el caso de las plantas, los simples son distintos tipos de azúcares, puede ser glucosa, puede ser fructosa, y el complejo básicamente es almidón. Mientras que en los organismos animales, el simple que proporciona energía inmediata es siempre la glucosa, y el complejo equivalente al almidón de las plantas en los animales, ¿se acuerdan que es el glucógeno? Bien, eso en cuanto a las autótrofas. Y los de nutrición heterótrofa toman esas sustancias orgánicas o inorgánicas en algunos casos también de una planta huésped, ¿sí? Pero también puede haber, no es que siempre acá las estamos planteando como parásitas, también puede haber algunos puntos intermedios que también los vamos a ver en un ratito. Bien, y acá tenemos toda esa clasificación. Ahí está. Tenemos toda esa clasificación de distintas posibilidades que tienen las plantas con respecto a este acceso a los nutrientes. Sacamos a las autótrofas porque creo que ya las conocemos un poquito más y las han ido trabajando en las distintas materias que han tenido de plantas, así que esas las dejamos. Son las clásicas, son verdes, fotosintetizan, absorben sus nutrientes con el agua, y en las hojas realizan fotosíntesis y obtienen directamente su propio alimento. Pero ¿qué pasa con las otras? ¿Qué variedades podemos tener? Bueno, podemos tener las parásitas, ¿sí? Que pueden ser, como les decía, completamente parásitas, es decir, que no van a tener nada de clorofila y necesitan obtener todo de su organismo huésped.
o pueden ser hemiparásitas, o sea que pueden fotosintetizar, pero si por alguna razón no lo pueden hacer, se las arreglan, digamos, para conseguir su alimento. O podemos tener las denominadas en conjunto micoheterotróficas. ¿Qué quiere decir? Que tienen una relación con un hongo que las ayuda distintas maneras para obtener determinadas sustancias alimenticias. Lo más clásico dentro de estas micoheterotróficas son las micorrizas, que hay dos tipos, que ahora las vamos a ver un ratito, que en general se las encasilla como una relación simbiótica, ¿sí? Que quiere decir que los dos organismos se benefician. La planta de alguna manera entrega a los hongos unas sustancias versus los hongos que entregan a la planta otro beneficio. Digo en general, y ahora después en un ratito les voy a presentar por qué algunos autores quizás no están de todo de acuerdo con esto. Y por último, las quizás más atractivas, porque se mueven, porque fueron durante mucho tiempo por el cine, incluso videojuegos, planteadas como pequeñas diabólicas, plantas que son las insectívoras, o también mal denominadas en realidad carnívoras. Así que vamos a hablar en esta parte un poquito de estos grupos que son por ahí los que menos estudiamos o pasan desapercibidos y sin embargo son muy atractivos por las distintas estrategias que presentan. Empezamos con las parásitas. Las parásitas, lo que decíamos, holoparásitas y hemiparásitas. Las holoparásitas, fíjense, son blancas o amarillas, ¿sí? Literalmente no tienen nada de clorofila, no pueden fotosintetizar nada. Ahora bien, no pueden fotosintetizar, pero ¿tienen flores y tienen frutos? Sí, generan flores, generan frutos. Todo lo generan a base de la energía que obtienen de un huésped. En general, ¿cómo es el desarrollo? ¿Cómo es la conexión? En general desarrollan pequeños tallos que se llaman austorios, que van a penetrar la epidermis y se van a meter en los tejidos, ¿sí? Como se ve en esta fotito, de su planta huésped, y esos austorios van a terminar o van a ir recorriendo una determinada distancia hasta que lleguen a poder ponerse en contacto con el floema de la planta huésped. Una vez que se entran en contacto, generan una relación y de esa manera desvían fotosintatos hacia ellas mismas y de ahí obtienen su energía o su sustancia alimenticia. Es decir, que para la planta que está siendo parasitada tienen que producir fotosintatos para mantenerse ella misma y a su vez está todo el tiempo habiendo otro organismo que está succionando de esos fotosintatos, ¿sí? O sea que es una carga energética extra. Y ustedes podrían pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué la planta huésped no se seca, digamos, y se muere? En algunos casos pasa eso, pero piensen que para estas plantas solo parásitas, que se muera el huésped significa morirse ellas mismas. Entonces, ¿qué ha pasado? A lo largo de la evolución ha habido una coevolución que ha ido seleccionando cuánto puede soportar una planta huésped de su parásita para que esa relación llegue a un punto en donde, si bien la planta parasitada se ve, digamos, afectada negativamente, esa afectación negativa no llega a matarla, ¿sí? Y esas son todas esas delicadas relaciones de coevolución que son súper interesantes de estudiar porque ha habido miles de años de evolución en estos procesos que nosotros ahora estudiamos como una foto instantánea y decimos pasa esto y ya está. Pero todos estos procesos han llevado a que un montón de especies han muerto y entonces esos genes fueron, digamos, de alguna manera descartados versus otros que quizás la acción parásita no era tan potente, entonces permitía que tanto huésped como parásito sobrevivieran y demás, hasta que ha llegado a esta coevolución equilibrada, que como les decía, sigue siendo una carga negativa para el huésped, pero no termina matándolo, ¿sí? Es como que
es negativa, pero no llega a ser tan negativa que la lleve a la muerte. Aunque en algunos casos, por supuesto, que eso termina pasando. Y por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de las hemiparásitas, que fíjense, es esta de acá, pero en este caso efectivamente son verdes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si por ejemplo esta planta no encuentra huésped o eh, por alguna razón en su ciclo de vida no lo necesita, básicamente en general suele ser que no lo encuentran, pueden sobrevivir fotosintetizando. Ahora, cuando lo encuentran, rápidamente se relacionan con ellos, también de la misma manera generan pequeños tallos como este que ven ahí, que se llaman austorios, y va a hacer exactamente la misma estrategia. Van a penetrar por el tallo de su hospedador y van a recorrer la distancia necesaria hasta que se relacionen con el floema, ¿sí? De la planta que los hospeda y van a empezar a extraer fotosintatos. En general se dicen que estas semiparásitas, aunque estén relacionadas con su huésped, no llegan a, de alguna manera, a dejar de fotosintetizar, o sea que la extracción es menor. En ese caso es una carga menor que estas que son completamente parásitas. Pero de todas maneras, van a producir un efecto negativo mucho menor que estas, pero también lo van a producir en la planta que están parasitando. ¿Y esto por qué, digamos, es importante? Bueno, porque algunas de estas plantas parásitas atacan a plantas de cultivo. Entonces, al atacar plantas de cultivo y esas plantas de cultivo ser parasitadas, disminuye la cantidad de energía disponible y la producción, digamos, que en general es lo que tiene explotación económica, va a ser menor, porque mucha de esa energía fue consumida, digamos, por la planta que las está parasitando. Les digo, este tema es súper interesante y tendremos un montón más para hablar, pero bueno, tenemos muchas pequeñas cositas que ir presentando, así que les muestro algunos pequeños ejemplos como para despertar esa curiosidad de este mundo, y a quien le interese hay muchísimo más para seguir estudiando. Y les quería presentar estas dos porque son como dos parásitas emblemáticas. Una porque es fascinante, es la Rafflesia, no sé si la conocen. Creo que está en la zona del sudeste asiático, por Indonesia, por ahí, y es muy rara. Tengo un artículo que ahora les voy a compartir una fotito, creo que se publicó el año pasado, y la realidad es que uno lo lee y desde que se descubrió se sabe tan poco de esta planta, porque en realidad es muy difícil de estudiar. Solamente uno puede darse cuenta de que está presente esta planta cuando florece, porque después no se la encuentra. Y ahora vamos a ver por qué. Porque el cuerpo vegetativo es súper chiquito. Y estaba leyendo ahí en el artículo que decía que se sabe muy poco, no se sabe casi nada de su fisiología, no se sabe cómo llega a colonizar, a ponerse en contacto con su planta, a la planta que parasita, no se sabe cómo hace tanto tiempo para mantenerse subterráneamente y no desarrollar una gran biomasa y de repente explotar en estas estructuras reproductivas que son las flores. Son las flores más grandes del mundo, porque bueno, las otras, la que se conoce como la flor más grande del mundo, que muchas veces el Jardín Botánico de Missouri hace transmisiones de su floración, es el Amorphophallus, pero el Amorphophallus en realidad es una inflorescencia, ¿sí? Entonces técnicamente no es una flor, es un conjunto de flores, así que esta es la flor más grande del mundo y con el olor más feo del mundo, porque tiene olor a literalmente a carne podrida, porque atrae moscas que son sus especies polinizadoras. Y esta otra que ven acá, que quizás la conozcan, es el prosopanche. Sí, prácticamente tiene distribución solo en Argentina, o sea que podríamos decir que es una especie, creo que, no sé si llega a ser endémica a Argentina, porque me parece que llega por un poquito a zonas de Paraguay o de Bolivia,
La distribución conocida es desde Salta hasta la provincia de Buenos Aires, así que quizás la han visto en algún momento, y es una parásita estricta, o sea que es una holoparásita de caldenes en nuestra zona, o si no, también puede utilizar otro tipo de leguminosas. Básicamente lo mismo que la raflesia, el cuerpo vegetativo no se conoce, es muy pequeño y solo nos damos cuenta que está cuando aparecen estas estructuras que son las flores. Y además son unas flores muy raras, porque si se fijan, estos son los tépalos, ¿sí? Y estos tépalos son como de estructuras leñosas, completamente leñosa. Esta parte son los estambres y adentro va a estar la parte femenina de la flor. Súper raras, hay que estar bien atentos cuando uno camina por, bueno, acá por el monte, quizás allá también tenga distribución en una zona más bien seca, seguramente, porque esa es su ambiente. Hay que estar muy atentos porque aparecen así como se ven sobre la superficie del suelo y uno por ahí a veces si viene distraído o incluso si están cerradas, uno las podría confundir con un trozo de madera o incluso con una roca y pasar desapercibido. Pero básicamente son las dos, me pareció interesante presentarlas. Una por la flor más rara y la planta más poco estudiada, sí, literalmente del mundo, y la flor más grande del mundo, y la nuestra, mucho más chiquita y quizás más modesta, también poco estudiada, y ambas son muy difíciles de estudiar por esto de que el cuerpo vegetativo es muy pequeño, y acá tenemos la comparación. Fíjense, esto es lo que sería una planta de las corrientes ¿sí? que tenemos, un embrión, después genera una plántula en la etapa vegetativa y después en la etapa reproductiva. Y acá vemos lo que es la raflesia, fíjense el embrión muy chiquitito, esto es lo que le llaman como un protocormo, y esto es todo lo que es el cuerpo vegetativo de la planta, no es mucho más que esto, o sea que es casi similar a lo que fue el protocormo, y de repente de esto no se sabe bien qué pasa y aparecen estas estructuras enormes que son las flores. Y ahí hay unos cortecitos de las pequeñas semillas. Pero bueno, esto hace que sea muy difícil estudiarla porque para eso habría que descalzar, digamos, sus plantas huésped y bueno, y además cómo buscarlas, porque fíjense que estos son pequeños cortes a nivel microscópico, o sea que realmente estar en esas selvas y poder rastrearla y poder encontrarla es una tarea muy, muy difícil. Y justamente por eso decía en ese artículo que no se sabe casi nada de estas plantas. Algunos poquitos detalles y no mucho más. Y de lo que más se sabe es de la biología reproductiva, porque bueno, cuando estas estructuras se logran encontrar, bueno, se han filmado y estudiado los procesos de polinización y demás, hay un montón de videos, pero de todo el resto, imposible saberlo hasta el momento. Bien, otra de las estrategias que habíamos mencionado eran las plantas micoheterotróficas y particularmente vamos a hablar de las micorrizas. Yo les decía que en general se plantea como que esta relación es una simbiosis, o sea que tanto el hongo como la planta se ven beneficiados. En general el hongo se ve beneficiado porque la planta entrega hidratos de carbono ya sintetizados y la planta se ve beneficiada porque el hongo aumenta muchísimo la superficie de exploración de la superficie del suelo y además porque los hongos tienen la capacidad de obtener, por ejemplo, nitrógeno a partir de la degradación de aminoácidos, entonces que estén libres en el suelo. Eso le da a las plantas asociadas la posibilidad de tener gran cantidad de nitrógeno disponible, porque una planta puede estar en un suelo que tenga muchos aminoácidos libres, pero la planta no los puede degradar para poder absorber el nitrógeno, que es el compuesto que sí puede metabolizar. En general las raíces que tienen micorrizas versus las que no lo tienen se ven muy diferentes. Las raíces que tienen micorrizas están en general siempre hipertrofiadas y suelen no tener tanto desarrollo de pelos radicales. Incluso algunos autores mencionan que directamente no tienen. ¿Por qué?
porque la función de absorción, incluso algunos mencionan también de agua, es a través de toda esta red de hifas, ¿sí? de hongos que están relacionadas con las raíces. Básicamente hay dos tipos de micorrizas, las endomicorrizas y las ectomicorrizas. ¿En qué se diferencian? Las ectomicorrizas, las hifas de hongos, lo que van a hacer es penetrar, ¿sí? por la epidermis y van a colonizar todos los espacios intercelulares de la corteza de la raíz, ¿sí? como se ve en este dibujito. Pero no van a penetrar dentro de las células, ¿sí? solo van a estar por fuera, por eso lo de ectomicorrizas. Y esta red de hifas que se genera en esos espacios intercelulares es lo que se conoce como red de Hartig, ¿sí? Lo van a encontrar en distintos apuntes y demás porque es muy conocido. Red de Hartig con H. Esto por un lado. Versus las endomicorrizas, que lo que van a hacer, como ven este ejemplo, las hifas van a penetrar, ¿sí? por los espacios intercelulares y en algún punto van a penetrar al interior de las células y van a reproducirse formando como una pequeña estructura que parece un arbolito. Por eso en general se los denominan como arbusculares. Forman estos pequeños corpúsculos que son como pequeñas ramificaciones dentro de la célula, ¿sí? Entonces, en este caso sí son endomicorríticas porque penetran adentro de las células de la corteza. Ven acá los dos, acá ven en distintas células. Este tipo arbusculares, que es el más común o el más descripto, fíjense, se encuentran aproximadamente el 80 o el 90% de las especies vegetales. Presentan este tipo de micorrizas y el principal agente, digamos, fúngico que produce ese tipo de micorrizas son los zigomicetes. Después tenemos algunos tipos específicos que siguen siendo en realidad endomicorrizas de tipo arbusculares, pero como la asociación es más específica, tenemos a esto que los conocen como orquidoides, ¿sí? porque se generan solo en orquidiáceas y con basiomicetes. En el caso de las orquídeas es muy importante, sobre todo en las que son epífitas, ¿sí? para obtener distinto tipo de nutrientes. Y después tenemos, por ejemplo, estas otras, que es específico otra vez por el tipo de especie vegetal y el tipo de hongo que se relaciona, que son las ericoides, que son las ericáceas con ascomicetes. Sí, pero en general la estructura básica es similar y son de tipo endomicorrizas arbusculares. Acá tenemos las ectomicorrizas, ¿sí? Por el otro lado. Y en general, estas ectomicorrizas, fíjense, siempre están relacionadas con fagáceas, pináceas y betuláceas, que son las especies dominantes en los bosques templados que hay en el hemisferio norte, y también tenemos algunos en el hemisferio sur, ¿sí? en el sur de nuestro país. Y en este caso tenemos más variedad. Pueden asociarse con basidiomicetes o con ascomicetes. Estos, como dice por ahí, son las formadoras de manto. En general es como esa capa de suelo que se da cuando en las hojas de estas plantas caen en el suelo, generan un ambiente más tipo ácido, y ese ambiente ácido es lo que permite que este tipo de hongos pueda reproducirse, se relacionan con sus raíces y generan este tipo de micorrizas. Y acá dejé para el final estas últimas, que las llaman como ectendomicorrizas. No todos los autores están de acuerdo con que existen, algunos mencionan que sí, otros que no, otras que faltan estudiar, porque en realidad sería como un mix entre las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Quiere decir que pueden generar arbúsculos dentro de las células y a su vez generan la red de Hartig, o sea, esta red de hifas en los espacios intercelulares entre las células de la corteza, como se ve ahí. Tienen algunos arbúsculos y a su vez forman una red en esos espacios intercelulares. Y ahí tienen quizás, además son muy puntuales, estas especies no son demasiado conocidas de plantas, por lo que
bueno, es algo, digamos, como muy puntual y está ahí como un poco en discusión. Pero yo se los presento porque me pareció que, aunque sea nombrarlo sin hacer demasiado detalle, es una combinación de los dos tipos de micorrizas clásicos y si alguna vez lo leen o se topan con algún libro, me parece que también está interesante, aunque sea alguna vez haberlo escuchado, y después cada uno tomará la decisión si le parece que es algo que tiene evidencias a favor o en contra, y tomarán la decisión de seguir estudiando sobre eso o no. Acá hay otro dibujito, que esto también es de una investigación muy, muy nueva, cómo se va generando las distintas fases, ¿sí?, para la generación de estas micorrizas. Fíjense que acá hay como, primero está la planta sola y el hongo, pero va habiendo como una interacción de reconocimiento. Antes se pensaba que era algo más como que se daba o no se daba, y en realidad se empezaron a estudiar y hay cierto reconocimiento por parte de la raíz y de las hifas del hongo con interacción de algún tipo de moléculas o de sustancias. Ahí, acá mencionan, por ejemplo, liberaciones de calcio y demás. Luego se produce la aproximación y después se va, a través de otra vez de un intercambio de señales, se genera la penetración de la hifa del hongo en los tejidos de las plantas y después ya se establece el contacto y el desarrollo de la interacción. Y esto se los quería plantear porque en esta investigación, que también es muy nueva del año pasado, así que si a alguien le interesa, puedo dejar el artículo, eso sí está completamente en inglés. Eh, Estos autores postulan como que estos arbúsculos o sobre todo los arbúsculos que se desarrollan dentro de la planta, en realidad, dentro de las células de las plantas, en realidad los mencionan como una estructura de reacción también por parte de la planta, y ellos lo catalogan como lo que se conoce como agallas. Sí, esto es un trabajo que trata un poco de esto, de la generación de agallas en las plantas debido a distintos patógenos, y en este caso postula que en el caso particular de los hongos también es como ese arbúsculo que se forma, en realidad resulta de la interacción del hongo y la planta, y es un tipo de agalla menor o diferente a lo que producen otro tipo de patógenos. Y esta imagen también la puse porque es de esa misma publicación, donde resume todo este distinto tipo de interacciones, y ellos postulan, por ejemplo, podemos pensar como agalla ya los nódulos de las bacterias, ¿sí? Que producen los distintos nódulos de fijación de nitrógeno en asociación con raíces de distintas plantas. Y en este caso, fíjense, no sé si se llega a leer, pero lo da como un mutualismo, y después va catalogando así las distintas interacciones. Por ejemplo, acá está el higo, y ellos catalogan también que adentro del higo, seguramente solo vieron que el higo, bueno, es una inflorescencia, es un cicono, y cuando se produce la polinización por unas pequeñas avispitas, las avispas quedan encerradas adentro del higo, o sea que cuando nos comemos los higos también nos comemos algunas de esas avispitas que entraron para poder polinizar a las flores femeninas, y ellos postulan que también esas avispas generan un tipo de agalla muy chiquita que queda dentro del fruto y forma parte. Muy interesante la postura con las distintas interacciones, y de esto también tendremos para hablar un montón. Yo vi presentar las bacterias que generan estos nódulos de fijación de nitrógeno, pero también es una interacción súper importante y también forma parte de un tipo de adaptación, así que quien le interese, hay un montón de cosas súper interesantes para estudiar en esto. Y acá encontré esto también, que es de otro artículo, que como que hace el paralelo entre lo que sería la planta, la Rafflesia parásita, y lo que sería un parásito, un hongo parásito de los granos de maíz. Es lo que se conoce
esto se consume y es sumamente caro, lo que se conoce como ultracoche en México. No sé si en otro lugar se consume, pero bueno, son hongos parásitos en los granos de maíz que como que los deforman y producen como una alteración que se ven literalmente de esta manera y tienen un sabor aparentemente muy delicado o muy especial, tanto que es algo realmente muy caro. Y lo que me llamó la atención es que tanto esta, que termina siendo una planta con la flor más grande del mundo, como lo que sería la acción de un hongo parásito, fíjense que empieza con lo mismo, tiene un cuerpo muy chico, acá las cifas son muy pequeñas, empieza a parasitar, recordemos que la Rafflesia es una planta parásita, se pone en contacto con los tejidos de su planta huésped, el hongo hace lo mismo, penetran ambos por los tejidos del huésped, y después comienzan a generar su estructura reproductiva. En este caso, el hongo lo que va a hacer es deformar a ese grano de maíz hasta explotar para poder liberar todas sus esporas, y la Rafflesia sigue parasitando a su planta hasta poder desarrollar su flor para poder producir las numerosas semillas y así poder reproducirse. Y después comienza nuevamente el ciclo. En este caso es interesante porque, si se acuerdan lo que hablamos de la clase pasada, como un ejemplo como de convergencia evolutiva, si quisiéramos, el mecanismo termina siendo parecido, y fíjense que estamos hablando de una planta y de un hongo, cosas ya ni siquiera muy lejos filogenéticamente dentro de un mismo grupo, como podrían ser en este caso, no sé, las plantas terrestres. Estamos hablando ya de grupos muy diferentes, de una planta y de un hongo, y sin embargo la estrategia termina siendo súper similar. Entonces, por eso me pareció interesante presentarlo, para que son todas esas cosas raras que nos invitan a pensar. Como biólogos muchos estamos trabajando con esto todo el tiempo, pensar cosas, interpretar cosas, entonces hacer estas comparaciones con cosas que están incluso muy alejadas filogenéticamente parecería loquísimo, pero en realidad uno lo puede hacer y pensar y sacar conclusiones, y siempre nos queda como ese sabor a que podemos saber siempre un poquito más. Así que esta también la tengo, esta publicación la tengo, quien le interese el tema y quiera leer, también en inglés, pero súper interesante para profundizar. Y las últimas que vamos a ver hoy, las plantas insectívoras. Bueno, ¿por qué primero podríamos decir, vuelvo para atrás, ¿por qué insectívoras y no carnívoras? En realidad, básicamente son plantas que pueden atrapar pequeñas presas, pueden llegar a atrapar podríamos decir como que atrapan artrópodos mayormente, porque podrían atrapar alguna araña también, pero en realidad cuando atrapan algún animal, como algún pequeño pez o algún reptil pequeño, o por ahí en algún ratón que pueda llegar a caer, es algo eventual y fortuito. ¿Por qué? Porque esos animales tienen un mayor tamaño y en el pataleo o en el afán de salir pueden llegar a hacer un daño a la planta. Entonces, en general se las presenta como carnívoras porque es un nombre más atractivo, genera más impacto y hace que, no sé, ahora sobre todo que están de moda, la gente que los cultiva las venda más o genere como más interés en el público en general. Pero a ver, siempre esto de que puedan llegar a capturar presas más grandes es algo fortuito y puede incluso llegar a costar muy caro a la planta porque produzca un daño en la planta que no es, digamos, el fin último de estas estructuras. Entonces, vamos a ver que hay estrategias de trampas pasivas, ¿sí? Creo que hay una sola, la vamos a ver en un ratito, y trampas activas. Las trampas activas, ¿qué quieren decir? Bueno, que tiene una estructura, que tiene que accionar algo para que después se cierre y capture a su presa.
En este caso no sé si se llega a ver ahí ven como un pelito, ahí hay uno, acá hay otro. Esos pelitos dentro de estas hojas modificadas son pelos que detectan presión. Entonces, cuando un insecto o incluso una babosa, las babosas también suelen ser presas comunes, pase o toque estas estructuras, va a desencadenar un mecanismo que rápidamente se acciona y produce el cierre de estas trampas, ¿sí? Que se denominan, se pueden llamar como, en general se llama pinzas, ¿sí? Esta es la famosa Venus atrapamoscas, ¿sí? Cierra esas pinzas y ¿qué va a pasar? Empiezan a segregar ciertas enzimas que van a ir digiriendo el cuerpo de su presa y después la planta va a poder absorber esos jugos de digestión. Básicamente, estas plantas pueden fotosintetizar, lo que pasa es que usan esta estrategia de poder capturar a algunas presas, sobre todo más activamente cuando en el suelo hay falta de nitrógeno. Por eso en general siempre lo que capturan son presas que tienen una alta composición de nitrógeno y que de alguna manera son fácilmente digeribles por esas enzimas que pueden llegar a secretar. Entonces, una opción de trampa activa son estas pinzas de la famosa Venus atrapamoscas. Y acá tenemos el ejemplo de una trampa pasiva, ¿sí? Que son estas trampas de caída que pueden tener tapa o no, como en este caso. Y lo que es una hoja modificada, que es literalmente un jarro. En algunos autores también las denominan como trampas de jarra. Y los distintos insectos se acercan y como en este caso, segregan un líquido que suele ser pegajoso o resbaladizo. Cuando los insectos caen, resbalan y caen en este jugo que después también tiene enzimas digestivas y termina generando esa digestión del cuerpo para después poder absorber los productos de esa digestión. Y fíjense que acá hay una pequeña ranita desprevenida que está trepando, seguramente si es de un tamaño pequeño, entonces si se llega a caer y no puede salir, seguramente va a terminar siendo digerida por estos jugos que se encuentran en la trampa, ¿sí? Pero fíjense que en este caso no hay ninguna acción, no hay ningún movimiento, ¿sí? Es todo pasivo. Hay un líquido viscoso, resbaladizo, pegajoso, que después produce la digestión de la presa y eso es todo. Otra de las estrategias que también se presentan son estas de los pelos pegajosos, que es muy común en estas especies de Drosera. Literalmente ven la hoja que está llena de pelitos pegajosos, ahí se ven, miren todas las gotitas que tienen. Entonces, cuando el insecto camina por acá y toca alguno de estos pelos, se pega en esos pelos y se desarrolla este mecanismo en cual la hoja se comienza a arrollar y digamos como que termina atrapando a ese insecto y luego otra vez se van a segregar las enzimas digestivas para la digestión de ese cuerpo. Fíjense que yo para no demorar más en las clases, pero en el apunte que les dejé, ese apunte es un hipertexto. Y van a ver que algunas palabras o algunas oraciones están como en azul. Si ahí cliquean, los van a derivar a otras páginas, a veces para que tengan algún detalle más, o a veces a videitos de YouTube. Creo que de estas hay varios videitos para que puedan verlas en acción. En general, este mecanismo de enrollado de la hoja es bastante más lento de lo que es el cierre de, por ejemplo, la Venus atrapamoscas, de esas pinzas, pero sin embargo también se lo considera una trampa de tipo activo. Y lo que les quería aprovechar también otra publicación que encontré para que vean, nosotros siempre pensamos, nos estudiamos una planta por una adaptación y pensamos que la planta es esa adaptación y ya está. Y en realidad las plantas carnívoras tienen esas hojas modificadas, pero tienen otras que son completamente normales y también generan flores
y también generan semilla y cumplen un ciclo de vida similar al de cualquier otra planta, ¿sí? Por ejemplo, esta es, pertenece a otra especie del mismo género que vimos antes, de estos pelos, que tienen estos pelos pegajosos para poder atrapar a su presa, pero básicamente fuera de esa adaptación, el ciclo de vida lo cumplen como cualquier planta y también tienen flores, y también tienen tallos, y también tienen raíces, y también tienen otras hojas. Y eso también por ahí es para tenerlo en cuenta siempre. Por ahí nos especializamos tanto en estudiar una parte de la planta y nos olvidamos del resto. Y en realidad terminó siendo plantas como cualquier otra y tienen que cumplir su ciclo de vida como cualquier otra. Y la última de las plantas insectívoras que vamos a ver, en general estos son los máximos ejemplos. Por ahí hay alguna otra estrategia que la dejamos afuera, pero en general vimos todos los comunes. Son trampas que se llaman trampas de succión. Estas se dan en las especies de utricularias. Hay en nuestro país, hay en algunos arroyos de Córdoba. ¿Sí? Lo que vemos son plantas acuáticas, no tienen mayor atractivo y de repente se ven estas estructuras que son como estas vesiculitas. En el agua, cuando están turgentes, se las ve de esta manera. Tienen esta estructura y fíjense que tienen estos pelos. Acá adentro no hay agua y está, digamos, está como en vacío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguna pequeña larva de un pez o de algún insecto acuático toca estos pelos, se activa un mecanismo por lo cual se abre una válvula y literalmente esa larva es succionada, porque al estar esto en vacío y acá abrirse o liberarse esa presión, se succiona el agua con la presa. Y así es capturada. Después aquí dentro, en estos que se denominan nutrículos, se liberan las enzimas digestivas y siempre termina lo mismo: liberación de enzimas digestivas, digestión de la presa y absorción de los compuestos resultantes de esa digestión. Esta es una de las trampas quizás más especializadas. Solo se encuentra en organismos acuáticos y en muy pocos géneros, creo que incluso solamente en el género Utricularia, y es bien específico y se cree que es uno de los más, digamos, como más sofisticados, ¿sí? Estrategias de captura de presa. Y creo que, si no me equivoco, eso es todo. El miércoles no tenemos clase porque sé que es la conmemoración del aniversario de la fundación de la Universidad de Salta, y o sea que recién nos vamos a ver el lunes que viene, y así nos va a pasar con los próximos miércoles, que después está el censo y el 25 de mayo, así que vamos a tener este set de clases solo los días lunes. Ahora, en un ratito les voy a habilitar la actividad, ¿sí? Como hicieron con Viviana al principio, la actividad la habilitamos hoy y va a cerrarse el jueves al mediodía. Es una actividad muy sencilla. Mi idea es que traten de armar un crucigrama con palabras de los temas que vimos o de las adaptaciones que vimos en la clase pasada y en esta. ¿Cómo sería? Van a elegir una planta, van a elegir una palabra central, ¿sí? Por ejemplo, halófita, y la escribirían vertical hacia abajo, ¿sí? Un renglón por cada letra. Y después, cruzada esa palabra que eligieron como central, van a elegir otras palabras que se pueden completar con las letras, ¿sí? Cruzándolas a la palabra central. Entonces lo que van a tener que entregar es la definición, como si fuera un crucigrama que permitiría completar la palabra que ustedes eligieron, y la resolución del crucigrama como para poder chequearlo. Tienen el detalle de la consigna en la actividad, ahora la voy a habilitar. Y las clases la terminamos ahora, o sea que tienen un poco de tiempo para trabajar ahora, y si no, cualquier cosa, cuando vayan trabajando,
me pueden escribir un mail o escriben en el grupo y lo vamos tratando. Pero es básicamente una actividad muy sencilla, pueden elegir distintas palabras que son como palabras clave de estos temas que estuvimos trabajando ahora, también tienen el apunte que seguro que los va a ayudar y pueden generar ese sencillo crucigrama con las distintas definiciones para poder darle, digamos, como un pequeño cierre a estas 2 clases que estuvimos trabajando, ¿sí? Después nos va a quedar otra actividad más para como cerrar, digamos, las otras 2 clases que nos quedan. Así que, bueno, por mi parte eso es todo. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarme y con mucho gusto los voy a poder ayudar. Bueno, profe, perfecto. Gracias, profe. Bueno, gracias. Gracias, profe.